En este video vamos a hablar un poco sobre el control de convencionalidad, conceptos, objeto, aplicación y análisis de un caso. De esta manera, esta presentación podrá ayudar a quienes quieran saber y entender sobre este mecanismo jurídico que ha significado un avance en cuestiones de respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. En la legislación peruana se tiene el control difuso, el control concentrado y el control de convencionalidad. Por control difuso entendemos aquella potestad que tiene el juez de inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución. Es decir, el juez en un caso concreto que está sometido a su competencia, en el momento de decidir o sentenciar, decide inaplicar una norma porque la aplicación de esta norma significaría un atentado contra un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Eso es control difuso. Inaplica la norma de rango inferior frente a la Constitución. En el caso del control concentrado, es una potestad determinada solamente a un órgano que pueda ejercer el control constitucional de las normas expedidas en el territorio nacional, de conformidad con la Constitución. Es un control más general o abstracto, que tiene su realización cuando se solicita el control constitucional de una norma. El mecanismo para requerir este control es la acción de inconstitucionalidad en el Perú y se ejerce a través del Tribunal Constitucional. Finalmente, este control tiene la finalidad de verificar la correspondencia entre la norma cuestionada y la Constitución, y de ser el caso se encontrara una contradicción en todo o en parte, se deroga la norma o la parte contradictoria. Entonces, el control difuso y el control concentrado tienen la finalidad de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución y de esa manera garantizar la vigencia de los derechos humanos de la persona. Entonces, ¿qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad tiene la misma finalidad que el control difuso y el control concentrado. La diferencia se encuentra en con qué se compara la norma. Y es que el control de convencionalidad se compara la norma nacional con las normas referidas a los derechos fundamentales de la persona asumidos en un acuerdo o tratado internacional. La Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969 es un acuerdo internacional de países que tuvo como fin establecer una normativa internacional que reconozca y garantice los derechos esenciales de la persona humana en América. Con esto, los Estados parte tienen la obligación de adecuar su legislación nacional con la convención de la cual forman parte. Es aquí donde se aplica el control de convencionalidad. Como te dije, la norma nacional se compara con la norma internacional reconocida, suscrita e incorporada. Ahora, como manera de completar la información, debes saber que desde que un Estado se suscribe a un pacto internacional de la cual empieza a formar parte, se le genera obligaciones, como lo que te dije, adecuar su norma nacional con la internacional, y además que en cada conflicto judicial se aplica este control ante la advertencia de que se presente una incompatibilidad de norma nacional con la internacional. Es decir, la primera obligación implica que el Estado tiene que adecuar sus normas con el pacto. Esto lo puede lograr de dos formas. Una es por medio de la supresión de normas y prácticas que involucren una contradicción a los derechos y libertades previstos en la Convención, y la otra forma es expidiendo normas y desarrollando prácticas que tengan la finalidad de correspondencia con la Convención. Es decir, esta práctica implica no solo la incorporación de nuevas normas, sino modificación de normas y prácticas ya existentes que requieran necesariamente de una reforma. En la segunda obligación es que, independientemente de las adecuaciones que debe realizar el Estado parte, sus órganos jurisdiccionales deben tener presente al momento de sentenciar o decidir las disposiciones establecidas por la Convención. Hay dos formas de realizar este control de convencionalidad. Uno
es el control interno que realizan los magistrados de sus respectivos juzgados al momento de resolver un caso concreto. Tienen que verificar la aplicación de las normas jurídicas internas con las disposiciones de la Convención y también teniendo en cuenta con los alcances interpretativos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza. Entonces, el control se convierte en una suerte de principio al momento de sentenciar. No es una opción sino una obligación, lo cual es realmente favorable para los justiciables, puesto que por lo menos habría garantía y reconocimiento de los derechos fundamentales que son la base y esencia para la realización de la persona. La segunda forma es el control externo que sucede cuando se somete a revisión o verificación un acto o norma nacional con las disposiciones de la Convención a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien puede disponer la abrogación, la modificación o inaplicación del acto o norma cuestionada. La Corte Interamericana cumple una suerte de instancia internacional a través de un tribunal supranacional, el cual puede revocar lo resuelto en una instancia interna por ir en contra de los derechos reconocidos. Una pequeña historia respecto del término control de convencionalidad nos haría remontar al caso Almonacid Arellano y otros versus Chile. En este caso, el Poder Judicial de Chile decide aplicar un decreto ley de autoamnistía que tuvo como consecuencia el cese de las investigaciones y el archivo del expediente de las ejecuciones extrajudiciales, dentro del cual se le realizó al señor Almonacid Arellano y otras víctimas, dejando en la impunidad a los responsables por estas ejecuciones. Este acto se cuestionó y fue en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto fue lo que dijo la Corte en su fundamento 124. La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Si bien es cierto, ya hubo anteriores pronunciamientos respecto del término control de convencionalidad en otras sentencias, es a partir de esta sentencia del 2006 en el que el término control de convencionalidad adquiere su reconocimiento por la Corte y por los Estados parte, y siendo así su obligatoriedad. Entonces, se ha establecido este principio como un mecanismo de atención, de reconocimiento y garantista de los derechos humanos reconocidos en la Convención, y que estos a su vez obedezcan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo cuando se reconoce al hombre una serie de derechos que le son inherentes por su propia naturaleza. Aplicar el principio de convencionalidad puede garantizar la protección de los derechos fundamentales siempre y cuando que de su uso sea prudente por los órganos encargados, a manera de alcanzar una uniformidad de interpretaciones y criterios para los países que son partes. Es decir, si la Convención dispone a todos los países deben tener la misma línea respecto de un derecho A, las interpretaciones y juicios de derecho deben tener uniformidad, pero esto no quiere decir que un país respecto a una situación parecida tenga un criterio y resuelve de manera distinta, y así con los demás países. Lo que se busca es que todos los países sigan una misma línea de interpretación, por lo menos dentro de los alcances verdaderos del contenido esencial de los derechos fundamentales.
Entonces, lo que se busca es uniformidad de criterios a nivel internacional, es decir, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a no ser sometido a torturas. Entonces, el contenido fundamental, esencial de cada derecho, tiene que ya tener una línea propia, con sus propias interpretaciones y uniformidad de criterios para todos los países que son parte dentro de esta convención. Obviamente cada situación o cada caso concreto es distinto, pero por lo menos en la esencia los jueces tienen que dictar sentencias que vayan acorde con el respeto, garantía y reconocimiento de los derechos fundamentales. Por último, podemos revisar un caso rápidamente en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto. El 5 de abril de 1992 se produjo el golpe de Estado en el Perú por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, quien dispuso de forma puntual la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la reorganización de otras instituciones del Estado. Por decreto ley 25418 instituye transitoriamente el gobierno de emergencia de reconstrucción nacional y en ese sentido se disuelve el Congreso hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. El 16 de abril de 1992, el gobierno llamado de emergencia y de reconstrucción nacional expidió el decreto ley 25438, el cual constituyó la Comisión Administradora de Patrimonio del Congreso de la República, que tuvo a su cargo la adopción de medidas administrativas y respecto del personal. El 6 de mayo, por decreto ley 25477, se dispuso que se inicie el proceso de racionalización administrativa, el cual debería realizarse dentro de los 45 días siguientes. Por decreto ley 25640 se autoriza la ejecución del proceso de racionalización del personal del Congreso, dentro del cual fueron cesados 257 trabajadores. Con esto se dispone el proceso de racionalización, que debe concluir el 6 de noviembre, y se asigna a la comisión para la realización del proceso de evaluación y selección de personal. Se designa el cuadro de asignaciones de personal del Congreso. El concurso se lleva a cabo con irregularidades y se deja sin efecto. Y por último, el 6 de noviembre de 1992, el presidente de la comisión expide 2 resoluciones, de las cuales fueron cesados 1110 funcionarios y servidores del Congreso, dentro de los cuales se encuentran los 257 afectados. Ahora, estos 257 afectados, ex trabajadores, presentaron sus recursos de reconsideración, los cuales no fueron atendidos, presentaron recursos de apelación, los cuales tampoco fueron atendidos. Se expide una resolución en la cual se declara improcedente las apelaciones en única y definitiva instancia, sin pronunciarse sobre el fondo. Luego de la presentación de nuevas solicitudes buscando la nulidad de las resoluciones que dispone el cese de los trabajadores, sin embargo el Congreso indica que ya se declaró la improcedencia en única instancia, por lo tanto es inadmisible la presentación de nuevos recursos administrativos, y con ello los trabajadores dieron por agotada la vía administrativa, que es un requisito para presentar una demanda de garantía constitucional, que es la acción de amparo. Presentaron una acción de amparo en el cual el juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda. Ordenó la reposición de los puestos de trabajo de los 257 trabajadores. El procurador del Poder Legislativo apeló la resolución y la Sala Civil revoca la decisión de primera instancia, declarando improcedente la demanda en todos sus extremos. Se presentó recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de la Sala, con lo cual el tribunal resuelve confirmar con la resolución de la Sala Civil que declara improcedente la demanda de amparo presentada por los trabajadores afectados. Estando aquí el gobierno de transición se había instaurado ya en el año 2000, se creó una comisión especial para que pueda revisar los ceses colectivos, a la par que los afectados presentaron su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tener en cuenta que los despidos se realizaron, como ya lo indiqué, en el año de 1992, y ya en el 2000 recién se presentó la demanda para que la Corte Interamericana pueda revisar, ¿no?, de que la norma o el decreto de urgencia no tenían correspondencia y vulneraban o afectaban derechos fundamentales, que sea al trabajo. ¿Qué determinó la Corte? La Corte ha determinado que se ha vulnerado el artículo 8 de la Convención con relación a la negación de las presuntas víctimas a las garantías judiciales.
dejándose incólume el decreto ley al examen o reexamen de su legalidad. Segundo, se ha vulnerado el artículo 25.1 de la Convención con relación al artículo 9 del decreto ley 25640, en el cual dispone que no es procedente las acciones de amparo. Se ha vulnerado el artículo 1.1 de la Convención con relación a que el Estado incumplió su obligación de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención y el de aseguramiento y garantía del pleno ejercicio de las garantías y protección judicial. Y 4. Se ha vulnerado el artículo 2 de la Convención con relación a la supresión de la posibilidad de revisión y control del acto administrativo por medio del artículo 9 de la referida norma cuestionada. En conclusión, la Corte Interamericana falló a favor de los 257 trabajadores, indicando que el decreto ley, que ya se indicó, ha vulnerado el derecho de los trabajadores de obtener protección judicial por la vía judicial, como lo es el amparo. ¿Por qué? Porque el decreto ley, el 25640, en su artículo 9, indicaba que no es procedente la acción de amparo contra este decreto ley. Entonces, con eso se está vulnerando su derecho a la protección judicial. Segundo, que el Estado, con su actuar, no ha establecido mecanismos suficientes para la debida protección de los derechos fundamentales de los presuntos afectados. Por otro lado, el Estado, dentro de sus alegatos, indicó que los presuntos afectados podían haber presentado sus recursos o mejor dicho, llevar su proceso contencioso administrativo, pero ellos no han presentado esa demanda. Entonces el Estado dice, pero si tenían esa vía, ¿por qué no presentaron sus demandas por esa vía? Y que incluso se declaró fundada a los que presentaron sus demandas. Sin embargo, después de haber hecho la verificación respecto de cuántas personas presentaron sus demandas de contencioso administrativo por la vía judicial, se tiene en cuenta que 6 trabajadores presentaron su contencioso administrativo y solo 2 fueron repuestos al trabajo y 4 no. Por lo tanto, la Corte estima pertinente colegir que cada situación que aparentemente es idéntica no lo es en la verificación de los hechos y de las probanzas. Finalmente, la prohibición de interponer el amparo permite deducir que para el momento de la expedición y aplicación de la norma cuestionada no se contaba con un proceso inmediato, sencillo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, la cual es la finalidad del amparo. De esa manera, la Corte realiza el control de convencionalidad entre las normas de la Convención con la norma o acto cuestionado del Estado demandado, buscando y verificando la correspondencia entre ambos cuerpos normativos. Con esto, el Estado peruano pierde la contienda. Bueno, ese sería pues un caso típico de cómo la Corte Interamericana realiza el control de convencionalidad de manera externa, ¿no? Porque de manera interna sería que un órgano jurisdiccional, cuando se somete a un caso y pueda verificar o advertir de que la norma en cuestión o el acto en cuestión va en contra de una norma supranacional, que en este caso sería la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces aplica el control de convencionalidad en su caso concreto. Pero en este caso se sometió la controversia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar el control de convencionalidad y de esa manera pueda verificar si es que ha habido correspondencia, adecuación entre la norma internacional y la norma interna del país, en este caso peruano, que terminó perdiendo la contienda y quienes ganaron fueron los 257 trabajadores que fueron cesados en el año de 1992. Sin embargo, podemos ver aquí un caso que ha tenido ya como más de 8 años de contienda, sea administrativa, judicial y a nivel supranacional, ¿no? Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.